Lo peor de las traiciones son las que todavía no han sido develadas. ¿Cuántas canciones, cuántos poemas, cuántos libros, cuántas novelas, cuántas películas gracias a la traición? Yo creo que la película que resume todo lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional es aquella, para mí, una de las mejores películas de Leonardo DiCaprio y de Martin Sheen y de Marky Mark, que siempre se me olvida su apellido real, Los Infiltrados. Película de Scorsese, por cierto. Claro. Y allí es donde se ve eso, ¿no? Cómo el infiltrado es el que, bueno, el que la gente menos espera. ¿Tú crees, Neomar, que ya salieron todos los traidores de la oposición? Bueno, yo como tú hablas de películas, yo te hablo de canciones. Una canción que a ti te gusta mucho y que a mí también me simpatiza bastante, que es aquella que versionaron bastante también, escrita por Arsenio Rodríguez. Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Arsenio, que hablaba de esto por el tema de recobrar la visión, ¿no? Pero hay uno, exacto, pero no fue traicionado. Hay una que tiene Roberto Roena que se llama Traición, que comienza diciendo algo que es lo que resume lo que es la traición. Yo te tuve en un altar, como un Dios yo te adoré. Yo le he dicho a la gente, Daniel, te quería tanto y tanto, te tenía tanta fe. Ese es el problema. A veces el problema, por supuesto, tener fe es vital para el ser humano, porque el ser humano... Nunca pude imaginar que llegara la traición. La traición que has desatado y me ha roto el corazón. Porque claro, es que eso se trata, la traición es eso. Sí, o sea, la traición no es un desengaño es otra cosa, el desengaño te lo haces tú solo. La traición es que ese que está contigo, diciendo que está contigo patria o muerte, cuando vienes a ver no era patria, era muerte. Sí, pero yo tengo tiempo hablando de esto y es que es la fe, ¿no? Y de poner las esperanzas en una situación que es externa a ti, porque a veces la gente... Y yo creo que es natural en el ser humano, la gente tiene que cifrar sus esperanzas en algo, porque si el ser humano no cree en nada, básicamente no tiene nada por lo que vivir. Y entonces eso es lo que ocurre mucho en Venezuela, eso es lo que explica la conducta de mucha gente errática, eso es lo que explica que hay gente que se casa a veces con personas, sobre todo, porque en Venezuela tenemos obsesiones con las personas, no con las instituciones. Entonces hay gente que se casa con eso porque la gente necesita creer en algo y por eso es que cuando a mí me dicen, no, que tal o cual tiene esa línea de opinión porque está vendido. Mire, cuídese de lo que dice, porque a veces no es que está vendido. Hay mucha gente que hace mucho real por decir lo que dice, pero hay mucha gente que dice lo que dice simplemente porque cree en eso. Y la explicación de por qué creen cosas que son absurdas, que no tienen lógica, que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen desarrollo real en la realidad, valga la redundancia, sino que solo tienen un desarrollo en la mentalidad y en los castillos en el aire que construye esta gente, es por eso, porque necesita creer. Y si no creen, se deprimen y caen en cualquier cantidad de problemas psicológicos. Bueno. Pero tú me hacías la pregunta, ¿creer o no que esto ya está cantado? Es decir, ya todos los que salieron eran los que eran. No, Daniel, porque tú y yo conocemos personajes que no han salido y sobre los que yo tengo un mar de dudas. Por ejemplo, recientemente el Departamento del Tesoro ha sancionado otra vez a Raúl Gorrín. ¿Cuánto tiempo no teníamos tú y yo hablando de Globovisión, del Grupo La Vitalicia, de Gorrín y de la gente? Porque a mí no me importa quién es Gorrín, porque ya yo por lo menos, ya yo más o menos sé quién es Gorrín y tú también sabes quién es Gorrín. Estamos seguros de que él es un delincuente. Pero el problema es la gente que durante 6 años, creo que tiene, o 7 años, no sé, más o menos el tiempo que tiene mandando Maduro, que tiene Globovisión bajo las manos de Gorrín, iban a esa Globovisión. No solamente a que los entrevistasen, sino además a grabar a mensajes institucionales donde decían que Globovisión era el cenit, la cúspide de la libre opinión y de los medios que debían ser ejemplarizantes para el conjunto de los medios en Venezuela, los medios de comunicación. Entonces, esa gente se despertó ayer viendo que Gorrín es un delincuente, que Gorrín es un agente al servicio del chavismo. ¿Y qué es lo que ocurre acá con los dirigentes y con Gorrín? Porque estoy sacando el caso de Gorrín. Bueno, que hay un tipo como José Gregorio Correa, que tiene un historial bien oscuro desde que viene de Copey, hasta que pasa a Primero Justicia de la nada. José Gregorio Correa pasó de ser un dirigente puesto de Primero Justicia en el Hatillo a ser candidato por el estado Cogede, fue en el año 2015, cabeza de lista, porque lo metieron en la lista para que no perdiera. Así, sin tener ninguna vinculación con ese estado, sin saberse por qué, sino porque era una pieza de esas muchas que colocó. Por ejemplo, no es el único caso, Primero Justicia.
pasó igual en BP, pasó igual en AD, pero en PJ pasó muchísimo, porque PJ no tenía candidatos para suplir todas esas, o para mejor dicho, rellenar todas esas vacantes que le dio la maqueta de la Mesa de la Unidad Democrática cuando le asignaron las candidaturas en el año 2015. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a repartir todas las candidaturas con un poco de desconocidos para muchos, para otros no. Este José Gregorio Correa es una ficha de Raúl Gorrín. Este tipo iba todos los días a los programas de la noche, del mediodía y de la mañana en Globovisión. ¿Y cuáles eran sus opiniones? Porque el problema no es que tú vayas, porque bueno, vamos a ver qué dice. Oye, la línea discursiva de este caballero desde el año 13, desde el año 14, porque yo le he venido siguiendo el rastro, es la misma, ¿no? Hay que entendernos y la concordia. El tipo es un pico de plata. Tú lo ves hablando y tú dices, bueno, este tipo hay que mandarlo a que haga los tratados, porque además él viene vinculado al mundo de la religión católica. Él tiene unas relaciones entiendo, con el Vaticano y todo lo demás. Pero eso, bueno, ese es el otro tema, el tema del Papa y todo esto. Bueno, pero hay que mandarlo a que haga la nueva reforma católica allá claro, en las escribas. Bueno, como parte de eso que estás diciendo, voy a poner acá el extracto de una entrevista que le hicimos en Factores de Poder, donde se le pregunta, entonces, no, el tipo, él no quería hablar, pero usted está con Guaidó, está con Guaidó, antes de que se diera la votación, el tipo, no. ¿Tú lo entrevistaste, Daniel? Lo entrevistó Gregory Jaimes, quien estaba en Caracas, como reportero de Factores de Poder, y bueno, vamos a poner a continuación, antes de continuar, para que vean el ejemplo. La Junta Directiva del Parlamento, Juan Guaidó tiene los votos suficientes para ser reelegido nuevo presidente. Mientras hoy tenemos todo este problema del guardia, el tema de la policía, tratando de trancar las calles para un problema que es rutinario, que tiene que estar resuelto, que es de la Asamblea. ¿Qué cantidad de policías? Imagínate tú un país que sufre de tanto de la delincuencia. Hoy la policía y la Guardia Nacional, aquí hay más de 1000 efectivos dedicados a esto, mientras las calles siguen inseguras. Si el gobierno nos distrae con esto, pues a mí no me van a sacar el foto de decirle que este gobierno ha sido un gobierno irresponsable, un gobierno que no atiende las necesidades del pueblo, que mientras hoy nos quiere distraer tratando de impedirnos con el paso, los problemas de los venezolanos siguen cada día creciendo. La directiva se escogerá, no se escogerá, pero ese no es el problema. El país, Cojedes, todo Yaracuy, Lara, Aragua, Portuguesa, tienen un problema severo, no hay salud. Hoy una señora no se ha podido ver en cualquier hospital y hoy estamos dedicados a esto. Hoy a un gentío lo robaron, lo atracaron y está dedicada a esto. Ese es el tema de los venezolanos. Yo creo que los políticos tenemos que enfocarnos este año 2020 en ver cómo tratamos de coadyuvar en resolverle los problemas a los venezolanos. Este es un tema rutinario, este es un tema que no debería ser ni siquiera traumático. Entró y no entró. Pero ¿qué ocurre? Que el gobierno trata de distraernos con esto, creyendo que con esto puede olvidarle los problemas a los venezolanos. Los venezolanos tienen demasiadas necesidades como para seguir pensando que este es su principal problema. Diputado, se maneja información de que usted podría abstenerse por declarar inconstitucional esta elección. No está permitido. Es que es el tema, no es ese. El tema es sencillamente, hermano, los problemas de los venezolanos. Y no hay ningún tipo de abstención, ningún tipo de nada. Que es un problema para resolverle los problemas a los venezolanos. ¿Votaría por Juan Guaidó para Gracias. No, nada, entonces por ahí. Bueno, ahí está. Por ahí, bueno, luego hay más. Pero ya va, espérate, de ese tipo, escúchame, de este tipo, de José Gregorio Correa, que ya hablamos, bueno, esa es la forma de ser, pero hay más, Neomar. Hubo gente como Pizarro, hubo gente como el propio Juan Requesens, hubo gente como José Manuel Olivares, como Stalin González, que se prestaron a hacer imagen de Globovisión para hablar de la concordia, del entendimiento y de la verdadera libertad de expresión, que era la que se practicaba allí. Felicitaciones a todo el equipo de Globovisión, a todo el equipo reporteril, camarógrafos, equipo técnico, directiva, en este 22 aniversario. 22 años diciendo verdades, 22 años permitiendo que distintas visiones sobre la realidad puedan expresarse a través de una sola ventana. Que sea mucho más. Para adelante. Así es. Hay gente, Daniel, que en la víspera todavía de las últimas sanciones, y yo mencioné eso en el programa en la radio, Y Así Nos Va, Carlos Prosperi estaba difundiendo ampliamente una fotografía donde, bueno, decía la hora a la que lo iban a entrevistar esta semana que pasó en Globo. Carlos Prosperi, diputado de Acción Democrática y jefe de la fracción opositora recién electo en esta directiva. Es el jefe de bancada. Entonces, ¿qué mensaje? Ahí está un problema. ¿Qué mensaje le das a toda la comunidad internacional? ¿Qué seriedad es esa? Ninguna. Entonces todo el cuento es, porque bueno, yo aquí sí las digo completas, todo el cuento es
No, es que tenemos que aprovechar los canales de comunicación. Lo mismo seguro va a decir Claudio Fermín cuando le pregunten por qué fue a BTV esta semana a hacer carambola discursiva, que la hace muy bien porque Claudio es un pico de plata hablando de pico de plata. Un maestro. Maestro, no, en un ambiente enrarecido y cerraba los ojos, como lo cierra Claudio y se sentaba de medio lado. Tú sabes lo que pasa, pero que hay algo que decir ahí. Pero para terminarte, ¿por qué van a estos medios? No, porque es que no hay más medios en Venezuela. El propio Guaidó lo dice, no, es que si no, no podemos comunicarnos con la gente. Por lo menos preferimos ir a no tener ningún medio. Pero cuando se les invita para Radio Caracas no van. Ahí sí escurren el bulto, ahí se hacen los locos. Cuando uno los llama, no mandan al asistente del asistente del asistente. No, el doctor no está, venga mañana, pero mañana tampoco, pero pasada tampoco. Y así van. Entonces uno los conoce. No sean mentirosos, porque si hay referencias de medios de comunicación en Venezuela que dicen cosas, pero a ustedes no les interesa, porque a ustedes lo que les interesa es que les mampareen las cosas. Entonces, bueno, por allí nos vamos, Daniel. Mira, lo que pasa con Claudio en Venezolana de Televisión es que Venezolana de Televisión está tan bajito en el contenido que tienen y en la gentuza a la cual están acostumbrados a entrevistar, que aparece un Claudio Fermín que cuando habla las normas ortográficas salen correctamente acentuadas las palabras, los dativos, el acusativo, las formas gramaticales y todo eso salen así todas bailando en medio de la... Ahí viene Exacto, así tal cual. Entonces, evidentemente, cuando Claudio habla en Venezolana de Televisión, el que está viendo Venezolana de Televisión, que ve la hojilla y que ve toda esa porquería que pasan allí, dice, wow, mira, un doctor. Una persona, oye, qué bien habla, claro, porque tú estás acostumbrado a escuchar a Mario Silva, a Maduro y tal, te ponen a Claudio diciendo, tenemos que acabar con este forcejeo inútil que está llevando a nuestra nación a circunstancias nunca antes vividas en nuestra historia republicana. Y se queda así. Entonces a mí me da la impresión que lo que se ha venido presentando, perdona que me extendí, pero es que tengo interés por lo menos en sugerirle a los televidentes esto, lo que se ha venido presentando solo como una correlación de votos, quién tiene más, quién tiene menos, detrás de eso hay fenómenos políticos de disidencia muy gruesos. Y luego hay un tercer fenómeno. Es primera vez en 5 años que diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados votan por la misma fórmula de diputados que eran o son de Primero Justicia y Voluntad Popular. ¿Qué ocurrió? Entonces yo he llamado a esto una elección compleja, porque esta elección se convirtió en una especie de plebiscito para evaluar la gestión política y parlamentaria de Guaidó. Fíjense que nosotros, yo pertenezco a la mesa de diálogo, como tú sabes, y nosotros hemos venido reclamando una nueva directiva para el Consejo Nacional Electoral. Y en las últimas 6 sesiones del pasado año de la Asamblea Nacional, el tema de la directiva del Consejo Nacional Electoral ni siquiera figuraba en el orden del día, cuando es una materia tan prioritaria. Entonces, eso es preocupante, de tal manera que así como yo puedo tener ese disgusto, ese sabor amargo de que no se le dio prioridad en esa directiva de la Asamblea del último trimestre del año pasado, a la elección del Consejo Electoral, a mí me da la impresión, ese es mi registro y lo expongo con toda responsabilidad. Yo hablo por lo que son mis convicciones. Yo creo que detrás de toda esa campaña que compraron a fulano con millones de dólares, que fulano son unos tales por cuales, porque esa es otra cosa. Aquí los cogollos, cuando alguien no opina como opina el cogollo, es un hereje, es un vendido, es un colaboracionista. Yo he venido percibiendo que hay entonces diferencias regionales en esos partidos de criterio político interno. Hay diferencias en cuanto a la evaluación de la gestión de la pasada directiva. Entonces yo creo que hay que meterle más el dedo a ese evento de ayer, y concluyo diciendo que eso lo que nos está mostrando es que el mapa político venezolano, el mapa político partidista, no es solamente PSV, MUD, gobierno, MUD, sino que esto se está convirtiendo en algo mucho más heterogéneo, más diverso, más complejo, y quizás esa complejidad va a estimular a que sea más democrática la próxima Asamblea Nacional.
¿Cómo era que decía Cabrujas, Daniel, de Claudio? Que cuando Claudio hablaba era como que la voz tenía vida propia. Sí, Todo salía perfecto. Él decía que Claudio tenía un popurrí. Insultaba con perfecta entonación. Sí, él decía una cosa como esa. Pero entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Dónde termina esto? Mira, yo creo que dentro de todo esto y dentro de lo ya visto, esta traición va por dentro, tal cual como se llama este capítulo de la ñapa. Y yo creo que tal como se dice por allí, nos faltan cosas peores por ver. ¿Okay? Porque, para empezar, los peores infiltrados son los que no van a salir nunca. Porque están allí y necesitan seguir allí. ¿Por qué necesitan seguir allí? Bueno, porque necesitan seguir haciendo lo que hacen, que es su verdadera labor. Marcar el rumbo de la acción opositora, pasarle información al régimen, hacerle llegar información a los líderes opositores, ser las correas del mecanismo de financiamiento, todas esas cosas, porque de todo eso es de lo que se trata. Para eso es que sirve un infiltrado, para hacer el trabajo sucio. Y en esa oposición falsaria y prostibularia, el trabajo sucio es prácticamente la cotidianidad. Pero Daniel, se acabó esta ñapa. Se acabó. Mira, bueno, antes de que se acabe la ñapa, cosas con las que hay que estar alertas. Yo creo que, por ejemplo, lo que llaman la judicialización de la política y este tema de llevar todo a un TSJ que lo menos que tiene es signos de ser un tribunal supremo y menos de justicia. Vienen por allí los próximos tiros, Daniel. Por ejemplo, el tema del control de los partidos va a ser, como han denunciado por allí, eso está a ojos vistas que va a ser un tema. Aquí van a tratar en esta vuelta de llevarse unas tarjetas por delante. Puede la gente preguntarse sobre la importancia o no de tener, por ejemplo, bajo el control de gente proba y honesta, si es que es esa gente, tarjetas como BP o AD o PJ. Pero yo creo que vamos a ver cosas peores. Aquí vamos a ver que gente de cada uno de esos partidos va a tratar de ponerle la mano a ellos por la vía del TSJ. El tema de la AN, que ya lo hemos mencionado en el fin de sobre el control de la directiva, va a ser un tema judicializado, creo yo. Eso va a ser un tema que va, incluso más que judicializado, va a ser un tema militarizado, Daniel. Allí se va a emplear la fuerza para obrar con decisiones como esta, por ejemplo, del personal administrativo, el personal que trabaja en la Asamblea Nacional, de manera que yo creo que esta ruta hacia la construcción de lo que pretende hace mucho tiempo el régimen, que es la oposición leal, blandita, suavecita, yo creo que no está muerta y que en eso el papel de la infiltración es capital, porque para tú tener una oposición blandita tienes que tener infiltrados en cada uno de los frentes se supone, frentes de lucha que se te oponen. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, nada, se acabó. Se acabó esta ñapa, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y le pedimos por favor que todos los mecanismos que tenemos a la mano para que sigan apoyándonos siguen estando allí. Su apoyo en Patreon es importante para nosotros, la suscripción con la que ustedes nos ayudan a seguir haciendo todos estos contenidos con todas las mejoras y cuestiones especiales que vienen este año, que va a ser sin duda alguna muy importante para todos estos contenidos que hacemos. También tenemos que decirles que a quienes no puedan suscribirse, a los que no puedan asumir una suscripción paga, darnos like en el video, suscribirse gratuitamente al canal y compartir estos contenidos en las redes sociales también es una forma de apoyarnos. Gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos en la próxima ñapa.